Tardes, mi nombre es Abril Tapia Morán, del tercer grado grupo 4, y esta es mi exposición sobre el tema artículos de la división de poderes. En esta exposición vamos a encontrar información. La división de poderes también es conocida como separación de poderes y forma de estructura organizativa de los estados basados en el reparto de poderes de decisión y control en tres ámbitos: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Esta cuenta con antecedentes históricos ligados a los surgimientos de democracia, y comúnmente esta división o separación de poderes se sitúa como una medida o herramienta de defensa de las libertades de las distintas naciones. Sucede por la acumulación de poderes o competencias bajo los mismos sujetos. Esta se asocia a modelos de Estado más totalitarios, se podría decir como dictaduras. El principal objetivo de esta es, por medio del reparto de responsabilidades gubernamentales, sea posible el mutuo control entre los corresponsales dirigentes. Es decir, si un sistema sociopolítico quiebra en uno de sus aspectos o ámbitos, las otras patas deberían contar con la fuerza o el respaldo legal para afrontar su conducta. Un ejemplo de esto sería el Poder Judicial, que es el responsable de la detección y sanción de casos como la corrupción de gobierno entre el poder legislativo y ejecutivo. De este modo, la división de poderes en una sociedad debe establecer una relación de contrapeso en las élites sociopolíticas, de esta como una medida de defensa de una ciudadanía. Elementos establecidos mediante la división de poderes: estructura organizativa marcada por un territorio, que esta es marcada por una firme separación o división de poderes que deriva en los siguientes estamentos. Primero tenemos el poder legislativo, que aquí nos menciona que está conformado por los órganos encargados de llevar a cabo la creación de distintas leyes presentes en el sistema. Sus funciones son legislar, que esta se refiere a crear o cambiar algunas leyes, pero estas deben estar acorde a la Constitución. También tenemos como número 2 planear reformas constitucionales, y en esta tenemos que la Constitución es el documento legal de mayor jerarquía que rige a un Estado, y por ende todas las leyes deben de estar subordinadas a dicho texto. Como número 3 tenemos representar, y esto se refiere a que no solo presentan proyectos de ley, sino que también representan a los ciudadanos que los eligieron. Y por último tenemos fiscalizar, que esta puede solicitar la presencia de algún ministro o un presidente, y este procedimiento varía mucho, depende del país. Estas se depositan en un Congreso General que se divide en dos cámaras, una de diputados y una de senadores. La Constitución establece que en el artículo 73 las facultades del Congreso General. En el artículo 74 están las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados. En el artículo 76 tenemos a las funciones de la Cámara de Senadores. En el artículo 78 tenemos las de la Comisión Permanente. Y el artículo 77 es como lo respectivo a aquellos asuntos sobre los que puede resolver una de ellas o una de las cámaras, pero sin la intervención de la otra. En el siguiente estamento estaría aquí tenemos al Poder Ejecutivo, que es el sistema administrativo y gubernamental encargado de la gestión estatal y de distintas labores públicas. La función tiene dos funciones. La primera función es política, y esta se refiere a que se elige un gobierno para que ésta tome algunas decisiones en distintas materias en función a lo que nosotros esperemos de él. La segunda función es la administrativa, y esta, como su nombre lo dice, administra de forma eficiente los recursos disponibles para que de una forma eficaz se nos presten todos los servicios
recogidos por la ley. Después tenemos las obligaciones, que como obligación tiene cumplir leyes y está encargada de la administración del país. El jefe supremo de la nación, expedir instrucciones y reglamentos necesarios para que las leyes se ejecuten. Tenemos también su estructura, y esta está integrada por dos elementos, que es el titular del poder, que vendría siendo el presidente de la República, y el conjunto de órganos que colabora con él, que serían las secretarías y departamentos. Por último tenemos sus facultades, y estas son organizar y dirigir la política y administración pública a través de los secretarios de Estado y algunas otras dependencias. También tenemos promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión y nombrar a los secretarios de Estado. En el siguiente es el Poder Judicial, y este nos engloba departamentos judiciales y otros tribunales cuyo fin principal es la protección legal de los fines ciudadanos y el cumplimiento de las leyes que rigen la vida cotidiana. La función de este es la resolución de conflictos mediante la aplicación del derecho y mediante una sentencia. Como número 2 tenemos la protección de los derechos de las personas que están en algún conflicto, y como número 3 tenemos que es velar por el cumplimiento de la ley. Como obligaciones tiene impartir justicia de manera pronta, completa, gratuita e independiente, al igual que imparcial por tribunales que están expeditos para ello, y sus magistrados, jueces y demás miembros de la carrera judicial. En estructura tenemos que el Poder Judicial de la Federación está conformado por una Suprema Corte de Justicia, por un Tribunal Electoral, por un Tribunal de Circuito, por un Juzgado de Distrito y un Consejo de la Judicatura Federal. Después tenemos el sector público, que incluye órganos administrativos de los tres poderes, que son el legislativo, ejecutivo y el judicial. Federales y organismos públicos autónomos, y esta comprende por lo mismo al sector central y el sector paraestatal. Excluye la administración de gobiernos locales. Y como segundo tenemos el sector municipal, que está integrado por la cabecera municipal, las delegaciones, subdelegaciones, colonias, sectores y manzanas. Después tenemos el sector estatal, que es el conjunto de entidades de la administración general que forman parte de la actividad financiera del Estado y de sus intervenciones económicas, como de los organismos autónomos, entidades públicas, empresariales y sociedad mercantil, estatal, fundaciones, entidades gestoras de la seguridad social y el consorcio. Y antes de pasar a la conclusión, quiero mencionar algunas cosas sobre los artículos de la división de poderes, que tengo aquí el artículo 16, que es el poder de los estados se dividirá para su ejerción en ejecutivo, legislativo y judicial, y no se podrán reunir dos o más de estos en una sola persona o corporación, ni de depositarse solo por decir el legislativo en un solo individuo. O sea, se tienen que dar las varias, se podría decir, tareas para poder ejercer bien este poder. También nos dice el artículo 116 que los poderes de Estado se organizarán conforme a la constitución de cada uno y con sujeción a algunas normas que nos menciona este mismo artículo. Por mencionar algunas, y se podría decir que un poco resumidas, sería, por ejemplo, la primera, que es que los gobernadores de Estado no podrán durar en su cargo más de 6 años, y su mandato podrá ser revocado. La Constitución de los Estados establecerá las normas relativas al proceso de revocación del mandato del gobernador. También el número 1 nos dice que las elecciones de gobierno o las elecciones de los gobiernos o gobernadores de los estados, legislaturas locales serán directas y en los términos que dispongan las leyes electorales respectivas a ello. Como número 2 tenemos que el número de representantes en la legislatura de los estados será proporcional al de los habitantes de cada uno de ellos.
pero en todo caso no podrá ser menor a 7 diputados por estado, cuya población no llegue a 400.000 habitantes. Como número 3 tenemos que el poder judicial de los estados se ejercerá, por los tribunales que establezcan las constituciones respectivas. Como número 4 tenemos de conformidad con las bases establecidas en esta constitución y en las leyes de los estados de materia electoral. Y ya del artículo 116 sería pues nada más esta poca información. Y pasamos a la conclusión. Que ahora que ya hemos visto lo anteriormente mencionado, podemos entender un poco más sobre la importancia del tema que es la división de poderes, o más bien los artículos de la división de poderes. Podemos analizar con más profundidad un poco sobre algunos de los subtemas que tienen una gran importancia que se mencionó, y pues se resaltó lo más importante de cada uno de ellos. Así nos podemos informar un poco más sobre los 3 poderes, en lo que esto se separó, la importancia de cada uno, así como también, como ya lo mencionamos antes, la estructura, la función, obligaciones, entre algunos otros conceptos. También así podemos saber cómo o quiénes son las personas que llevan a cabo este poder, y saber si realmente lo están llevando a cabo de la manera correcta, y qué es lo que nos brinda y nos ofrece cada una. Y también nos podemos dar cuenta que cada poder tiene un encargado de ejercer pues este mismo poder, y están obligados, por así decirlo, a que este se lleve a cabo de una manera correcta, ya que esto es de mucha importancia para nosotros, ya que esto se podría decir que nos benefician en algunos aspectos de nuestra vida, y también nos brinda o nos da beneficios como una sociedad. Y pues esto sería todo lo que sería mi exposición. Muchas gracias por su atención.